Es lo que me acompaña todo el día, todos los días del año, y si dejamos que esto se nos vaya, de a poco nos están quitando todo, y es la única voz que podemos escuchar acá en Córdoba. Es un medio que me parece que no es violento, y eso para mí es muy importante porque es como que los medios de comunicación naturalizan la violencia y las noticias que dan siempre la dan dentro de un contexto, no dan la noticia aislada como para quedarse que las cosas suceden porque sí, y por eso estoy acá. Eternas gracias a los SRT que siempre estuvo acompañando al pueblo de Córdoba. Lo hacemos por los SRT, por todos ustedes y también por nosotros mismos, en defensa propia. Es imprescindible que se mantengan los SRT, así que nuestro compromiso es de la lucha que haga falta para defender los SRT. Así como estuvimos todos defendiendo la universidad pública en las calles, los SRT es una conquista de esa universidad pública. Entonces tenemos que estar todos de la misma manera acá poniendo el cuerpo y bueno, estamos para eso, para completa solidaridad en lo que haga falta y defenderlo hasta el final, sobre todo estas políticas de intentos de privatización al principio, pero de vaciamiento y de financiamiento ahora, y que bueno, que creemos que tenemos todo para poder revertirlo. Acá le están echando la culpa a ustedes como si fueran los responsables que le van a sacar dinero a la universidad, cuando en realidad la universidad se la está directamente despojando de su futuro por un presupuesto no actualizado que a su vez rebota en esto. No podemos aceptar que de esa forma nos quiten una voz y a su vez que se manosee hombres y mujeres como ustedes que están haciendo el bien de una sociedad que necesita esa voz. El multimedio es de la Universidad Nacional de Córdoba, es de la universidad pública y es un medio público que, como la universidad, como decimos siempre, es de todos y todas, también estos SRT. Es importante comprenderlo para también entender su valor y la importancia de su defensa. Hacerle este abrazo es también defender los medios de comunicación en Córdoba. Hoy estamos frente a un ataque terrible que tiene que ver con las decisiones que ha tomado este gobierno nacional contra Telan, lo que pasa con Radio Nacional, y que en la Universidad Nacional de Córdoba se aplique una política de ajuste para los SRT, nos parece que no corresponde. Nuestra radio no sale del dial de los SRT y me parece que es un medio fundamental para la democracia, por lo menos de la provincia de Córdoba. Es una obligación del ciudadano de defender este medio plural y no mercenario como casi todos los otros medios. Y vengo a abrazarlo. Los escuchamos todos los días, los vemos todos los días y siempre hemos defendido en mi casa el trabajador. Entonces tenemos que buscar la unión. Venir acá hoy día es eso, tratar de juntarnos, ver gente, ver cómo te vemos a vos, gente, señor, ¿no es cierto? Eso, la unidad, ¿no es cierto? No nos podemos dejar atropellar. Hemos luchado tanto, ¿no es cierto? Vamos a seguir luchando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Todavía a los trabajadores y trabajadoras de los SRT nos emociona ver esas imágenes porque la semana pasada, el viernes pasado justamente, hace una semanita nada más, convocamos a través de la Intersindical a ese abrazo maravilloso que se dio en nuestro predio y la verdad, cuando uno charla y uno pasa la ubicación de donde está la planta de los SRT, decía alguien por acá, vivas donde vivas en la ciudad de Córdoba, siempre queda lejos. Y se vio ahí, ese día y en ese momento, que no, que estábamos cerca, que nos sentíamos abrazados. Si hoy tuviéramos que tener acá representantes de todos los colectivos, de las personas, de los oyentes, de los televidentes que vinieron, de los gremios, de personalidades de la política, la verdad tendríamos que tener un estudio más grande y eso nos reconforta. Por eso, bueno, recuperamos un poco esta acción que hicimos con los trabajadores de los SRT para abrazar al medio público de la Universidad Nacional de Córdoba y también recuperar un poco todo lo que se habló allí, darle fuerza a este medio universitario. Bueno, en eso nos sentimos muy abrazados, así que no solamente voy a agradecer porque hayan venido, sino también por haber estado en ese momento y por abrazarnos. Leticia Medina, Dante Rossi, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar. Hola, buenas noches. Bueno, para nosotros fue muy significativo, creo que después de la marcha universitaria también se vio lo que significa la Universidad Nacional de Córdoba y la educación pública, y también se vio mucha gente en la calle. Había sido, fue el viernes pasado, seguido de un paro y sin embargo hubo una linda convocatoria acá.
¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste, Dante? Lo viví emocionado porque la verdad que los SRT es de todo, es un medio universitario, un medio público. Yo creo que hay desde el 10 de diciembre un ataque a lo público, ¿no? Al gobierno nacional no le gusta lo público, todo lo que tiene que ver con lo público lo desdeña, y me parece que eso empieza a quebrar la solidaridad que tiene que haber en toda sociedad. Y yo creo que, bueno, trabajar y fortalecer esto, trabajar los medios públicos, defender los medios públicos, defender los SRT, tiene que ver también con defender una visión de la democracia que uno tiene donde se respeta la opinión de todos. Y agregado a eso, digo, emocionado porque de acá han salido los mejores periodistas. Esta es una escuela de formación de periodismo. Los mejores periodistas de Córdoba han salido de acá, están acá. La verdad que yo me comprometo, vine al abrazo, me comprometo a seguir defendiendo este medio público porque me parece fundamental para garantizar también una visión de la democracia vinculada también a lo público. Leticia. Bueno, interesante que menciones también lo de la marcha universitaria, porque me parece que fue un antecedente que le da sentido, ¿no?, a esto que dice Dante acerca de la importancia que la universidad y lo público, la educación, la ciencia tiene para la ciudadanía, más allá de todos estos discursos que intentan descalificar lo que hacemos en la universidad, lo que hacemos en los institutos de investigación, lo que hacemos en los medios de la universidad. Creo que el abrazo a los SRT, el acompañamiento a la marcha universitaria, el apoyo que se está viendo en cada una de las acciones que hacemos desde el sistema científico también. Recuerdo hace poco también el festival Elijo Crecer, donde un montón de científicos fueron a la ciudad universitaria a mostrar desarrollos, investigaciones, etcétera, con un amplísimo acompañamiento y mucha alegría de parte de quienes se acercaron. Habla de que hay una expectativa, una esperanza y una confianza de la sociedad cordobesa y argentina en lo que la universidad y el sistema científico tienen para ofrecer. Y dentro de la universidad y el sistema científico, por supuesto que están los medios universitarios, que son escuelas de democracia, son espacios de pluralidad de voces, y también que son una herramienta de la universidad para poder seguir extendiendo lo que producimos en la universidad, acercarlo a los distintos sectores sociales, construir opinión pública, construir ciudadanía con este sentido de democracia, de pluralidad, de apertura, de diversidad. Dante, decías un gobierno que desdeña lo público, se ha notado en cada acción, en cada expresión, teniendo en cuenta que bueno, se simplifica a veces en el discurso qué es lo público o no. No nos sorprende, pero sí la verdad que llama la atención a veces cómo se simplifica, ¿no? Y se ataca lo público. Sí, de manera inexplicable, absolutamente inexplicable. Bueno, yo creo que en el gobierno tienen una visión de un Estado mínimo, ultra mínimo, que brinde los servicios más esenciales y elementales, pero que, entre otras cosas, por ejemplo, tiene un ataque permanente a la educación pública. Creo que la marcha en defensa de la educación pública y en defensa de la universidad fue un punto de inflexión en la sociedad. Hasta ahora había como un acompañamiento y una esperanza de que las cosas podían cambiar, pero me parece que a partir de ese momento donde se atacó lo público, la universidad pública, donde se vio mucho joven defendiendo a la universidad pública, me parece que a partir de ahí hubo un quiebre en el gobierno y bueno, vamos a ver cómo sigue en los próximos días. Me preocupa, por supuesto, esa visión que tiene, por ejemplo, de intentar aprobar una ley dándole fondos solamente a la UBA y no al resto de las universidades. Bueno, sigue marcando esa visión muy mala que tiene de la educación pública en la Argentina. ¿Hay un quiebre del gobierno a partir de algunas cosas o ves que sigue en la misma tesitura, Leticia? Yo creo que siguen intentando resolver un conflicto que tiene una envergadura, bueno, como la que se expresó en la marcha universitaria, con estrategias que no son adecuadas, ¿no? Y que tienen que ver justamente con intentar disolver las solidaridades que se han construido históricamente. El CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, representa uno de los valores más importantes que tiene el sistema universitario, que es su carácter federal. Hay sentados en esa institución 60 rectores que son autoridades electas por sus comunidades y de esa manera intentando gestionar
recursos por abajo de la mesa, por fuera de las instituciones establecidas y de los diálogos institucionales que corresponden, ¿no? Entre ahora Secretaría de Educación y Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Rectores, se buscan diálogos en paralelo, unilaterales con algunos rectores o vicerrectores y con algunos funcionarios que ni siquiera son de las carteras adecuadas, ¿no? Porque la verdad que uno extraña la presencia de un ministro de Educación sentado en una mesa de negociación en función de un plan, de una política educativa, y lo que hoy tenemos a cambio es negociaciones unilaterales y sobre todo tenemos una discusión que se asienta solamente en el dinero, en cuánto se va a ajustar o se va a liberar la soga al cuello que se le ha puesto a las universidades, pero en ningún caso, desde diciembre hasta acá, se ha plantado ninguna discusión acerca del modelo de universidad, la universidad que queremos, la universidad que necesitamos en este contexto de ajuste y de crisis que tenemos en nuestro país. Es interesante eso que decís, ese punto, Leticia. ¿Por qué? Porque cierta coyuntura nos lleva solamente a hablar de plata. ¿Cuánta plata menos? ¿Cuánta plata de acá? ¿Qué hago? ¿Qué audito o qué no? Vamos a ponerte en contexto. ¿Por qué? Porque si no lo seguiste el tema, ayer fue una de las universidades, la más grande del país, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la que levantó la emergencia que había decretado a principios de abril. ¿Por qué? Porque llegó a un arreglo en la actualización del presupuesto. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué es lo que se está denunciando desde el Consejo Interuniversitario Nacional? Que quedan 59 casas de estudio y el sistema universitario en el resto del país sin una actualización presupuestaria como la que tuvo una sola universidad. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, mirá la crónica y ya lo charlamos acá. Tras llegar a un acuerdo con el gobierno, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria declarada, recordemos, el pasado 10 de abril, días antes de la masiva marcha. Con respecto a las universidades, es obvia la respuesta, pero no hay ningún tipo de, de target o de discriminación, como sugerís, entre algunas universidades u otras. Por supuesto, sí es cierto que cada universidad, porque es válida la pregunta en términos de, ¿por qué se acordó con la UBA y no se acordó con el resto de las universidades? ¿O por qué hay diferencias a la vista del tratamiento de algunas o de una universidad versus las otras? Y lo cierto es que con todas las universidades se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario. Hay muchas especulaciones de por qué solo fue con la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional están diciendo que había una lógica de negociación, que siempre la UBA negociaba por su parte y las universidades, el resto de las universidades por el otro. Va a haber aparentemente una solución en ese sentido, pero hay dos datos para tener en cuenta. En la negociación con la UBA no intervino Torrendel, que es el secretario de Educación de la Nación. Además de la cuestión presupuestaria, lo que ves recién y ese dato que da uno de los periodistas porteños, es que en la negociación, que insisto y retomo lo que decía recién la invitada, solamente se habla de plata, no estamos hablando de qué se quiere o cómo se va a articular el sistema universitario, se habla de educación. No participa el responsable de educación de la Nación y los que participan son el subsecretario de Políticas Universitarias y una persona que no tiene cargo en el gobierno nacional. Entonces se torna todavía más sospechosa. Santiago Caputo participa de esa negociación. Estamos hablando de alguien que es un operador en las sombras del gobierno nacional que dice plata sí, plata no. Simplemente es eso. Era para ponerlos en contexto. Lo sumo a Grego Tatián de la Intersindical, periodista de los SRT. ¿Cómo andamos, Grego? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, ¿qué dicen? Nos metimos de lleno también en esta cuestión de la actualización presupuestaria para una de las 60 universidades que hay en todo el país, pero que también tiene que ver con las acciones que llevamos adelante los trabajadores de los SRT y este abrazo que se dio la semana pasada. Sí, me parece un muy buen ejemplo lo que pasó ayer con la negociación por fuera de la UBA, de lo que venimos diciendo los trabajadores de los SRT desde el principio,
que es luchar entre todos por el presupuesto universitario, por la recomposición del presupuesto universitario de todo el sistema, de todo el sistema. Lo dijimos desde el principio, lo repetimos y ahora quedó claro que si se desprende alguna parte en este contexto que vos estás diciendo, de achique, de ajuste como único camino y que además se dan negociaciones de manera tan extraña como esto, de que negocie Santiago Caputo, bueno, nosotros creemos que se tiene que luchar por el presupuesto universitario, que la lucha es hacia arriba y le pedimos a la universidad que tenga en cuenta ese pedido, es lo que pedimos desde el principio. ¿Cómo viviste el abrazo de la semana pasada? La verdad que muy emocionados, creo que nos pasó a todos y a todas los trabajadores de los SRT, trabajadores y trabajadoras, por el apoyo recibido, el apoyo de todo el arco político, porque estuvieron desde las distintas vertientes de la izquierda, representantes del peronismo nacional, lamentablemente no hubo representación del peronismo provincial, estuvieron representantes del radicalismo como Dante Rossi, yo destaco la valentía de Dante, teniendo en cuenta que viene de una coalición en la cual hay miradas encontradas sobre este tema. Tuvimos el apoyo de los sindicatos, estuvo ADIUC, estuvo ATE, estuvo Rubén Daniel, Hilda Busto. Creo que el arco nos termina dando un apoyo de distintos sectores y de distintas vertientes ideológicas, demostrando que el medio público más grande del interior del país, el medio universitario más grande de la Argentina, tiene quien lo defienda y tiene motivos para defenderlos que no están vinculados a un anclaje ideológico en particular o a una ubicación dentro del arco ideológico en particular. Vinieron todas las voces, así como acá en los SRT se escuchan todas las voces. Totalmente, en eso coincido. Recién veías el tape, Leticia, cuando hablaban del presupuesto universitario y decías vos recién, nos llevan a una discusión que solamente habla de plata, nada más. Sí, hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de sentarnos en una mesa de discusión, como hemos tenido históricamente los sindicatos, ¿no? Desde que tenemos, por ejemplo, una herramienta fundamental para nosotros que es la paritaria nacional. Una paritaria en donde se discuten los salarios, pero también se discuten condiciones de trabajo. Se han discutido en los años anteriores programas de mejoramiento de la calidad educativa, refuerzo de algunas áreas estratégicas, es decir, es un espacio de discusión de la política universitaria en donde los sindicatos tenemos mucho para decir porque tenemos una mirada general sobre la universidad desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Y también en ese sentido, el otro recorte que tiene el tipo de planteo y el tipo de discusión que plantea el Gobierno Nacional es que habla del presupuesto como si el presupuesto fuera solamente lo los que tiene que ver, gastos de funcionamiento, que es lo que se actualizó. El funcionamiento, sí. Exactamente. Entonces hablan de un 70% de aumento, de un 80% de aumento, y en realidad se están refiriendo solamente a un porcentaje que representa entre el 4 y el 10% del presupuesto total de las universidades, porque el 90% aproximadamente es de salarios, porque la universidad la hacemos los trabajadores y las trabajadoras, docentes, investigadores, extensionistas. Entonces el presupuesto es centralmente salarios, un salario que está absolutamente deteriorado, que en los 5 meses de este gobierno perdió lo mismo que en los 8 años que duraron el gobierno de Macri, en donde perdimos 30 puntos, y el gobierno de Alberto Fernández, donde seguimos perdiendo, no pudimos recuperar. Entonces venimos de una historia de un retroceso salarial, de una pérdida del poder adquisitivo, que en estos 5 meses se ha duplicado. Estamos hoy, a 5 meses de este gobierno, con un 40% menos de salario que en noviembre. Entonces realmente es una situación crítica que ningún refuerzo presupuestario para pagar la luz o la limpieza de las universidades va a solucionar. Han lanzado una medida de fuerza nueva para el 23 de mayo, el Frente Intersindical de todas las universidades, sí. Exactamente. Además tenemos una herramienta nueva para esta coyuntura tan crítica, que es un frente sindical de todas las representaciones sindicales de todos los sectores universitarios, docentes, no docentes, donde también participan las federaciones estudiantiles, y hemos lanzado medidas de fuerza para la semana que viene. Aquí en Córdoba van a ser, bueno, a nivel nacional, el paro el 23, y el 24 vamos a tener aquí en Córdoba, en la universidad, una jornada en donde vamos a poner en discusión el rol de la universidad,
la universidad que queremos para el país y las soluciones que necesitamos para un país soberano, con inclusión, con desarrollo nacional. Así que nuestras jornadas van a estar, y de cara también al Pacto de Mayo, ¿no? Bueno, interesante eso, que se haga el 24 de mayo. En teoría, pues ya no sabemos si va a ser el Pacto de Mayo, el de junio, el de julio. No tenemos idea. ¿Por qué? Porque también le han bajado un poco el precio desde el gobierno nacional. Pero un punto que decís, y es que es más interesante, también ya tuve pie, Dante, pero digo, están hablando el 24 los docentes, trabajadores, universitarios, los mismos alumnos, de discutir la educación. En esos puntos del Pacto de Mayo no aparece la educación por ningún lado. Si hay algo fundamental para firmar en un pacto, es una humilde opinión, ¿no? Pero me parece que es la educación, ¿no, Dante? Bueno, presentamos en la legislatura un proyecto diciendo que primero que no vengan a Córdoba a hacer el Pacto de Mayo si no pagaban las deudas que tienen con Córdoba. Porque acá a nosotros, Córdoba tiene 27.000 millones de pesos todos los meses que no cobra, porque no mandan la plata del FONID, porque no mandaron la plata del transporte interurbano y porque no mandan los fondos para la caja de jubilaciones. Pero aparte pedimos que se incluyan algunos puntos dentro del pacto. Uno de ellos era el tema de la educación. Nos parece que no puede haber una idea de proyección para adelante, de hacer un pacto que genere una política de Estado para adelante si no se pone el fortalecimiento sobre todo de la educación pública, que es la que genera movilidad social ascendente, mayor igualdad. Pero bueno, no está ahí, no está cómo combatir la pobreza, por ejemplo, no hay un párrafo dedicado al tema de la pobreza, y nosotros habíamos pedido también otra cosa que nos parece central, o sea, hay que trabajar, que tiene que ver incluso con la calidad institucional. No puede haber un pacto si efectivamente el gobierno no cambia la forma de relacionarse con todos. Tiene que haber búsqueda de consenso, búsqueda de acuerdo. Cuando no hay acuerdo, cuando no hay búsqueda de consenso, cuando se cree que el que piensa distinto es un enemigo o un enemigo de la patria, bueno, creo que no hay posibilidad de construir una idea de futuro donde estemos todos incluidos. ¿Diego? Me parece que está bien lo que dice Dante para pensar las discusiones en general que estamos teniendo y dar discusiones que vayan más allá de los títulos que pueda tener el Pacto de Mayo, en el que efectivamente falta la educación, y dar discusiones serias, con datos serios, porque eso también es una base importante. Dante hablaba del FONID, Leticia hablaba de las discusiones por los salarios, nosotros acá hablamos del presupuesto de los SRT y escuchamos cómo algunos discursos dicen que nos llevamos más que algunas unidades académicas. Los SRT somos el 0,9% del presupuesto total de la universidad, y si se recompusiera el presupuesto para no perder contra la inflación respecto al año pasado, se llevaría a un punto en el que, manteniendo el 0,9% del presupuesto, no tendríamos que estar dando ninguna discusión dentro de los SRT, y el presupuesto que se pone en juego es 314 veces todo el presupuesto que va a mandar la universidad este año para los SRT. Es decir, hay que dar las discusiones donde hay que darlas, no en un papelito del Pacto de Mayo que puede tener algunos títulos interesantes o que sirvan para el marketing, sino con los números en la mesa, sin mentirnos, y me parece que apuntando a cortar la motosierra bruta que pasa por todos lados sin medir nada, y tratando de discutir con argumentos, tanto lo salarial que planteaba Leticia, tanto los puntos que planteó Dante, como en el caso nuestro, lo que nos ocupa, que es el medio público más grande del interior y el medio universitario más grande de la Argentina. Que es interesante tener esos números. Digo, ¿por qué? Porque también el discurso permea hacia adentro de la universidad y a veces, bueno, se apuntan o se dicen estos son los culpables de llevarse, como dijiste vos, tanto presupuesto. Bueno, no es así. Miren que si dan la discusión hacia arriba y funcionamos todos dentro de la comunidad universitaria como barrera de contención y no como correa de transmisión, lo que está en juego es una recomposición presupuestaria mucho más grande que cualquier ajuste que se pueda hacer en pequeños nichos, en pequeños rincones, tanto de la Universidad Nacional como del resto del sistema universitario, y creo que es trasladable a todos los rincones del Estado. Dante, a ver, apelo a tu conocimiento también de lo que es, le llamamos la rosca legislativa, pero uno no puede obviar en esta negociación que ha habido con la Universidad de Buenos Aires, que por un lado se está acordando con una universidad que tiene fuerte presencia del radicalismo en su conducción, y que por otro lado
se está tratando en el Senado la ley de bases y puntos de partida. ¿Cómo puede interpretar uno esa actualización de presupuesto a una sola universidad, de todo el sistema universitario, en los gastos de funcionamiento? Aclaro, ¿no? Ojalá que sea, como dijo Adornes ahí, veíamos recién, que va a haber una recomposición en el resto de las universidades. Me parece que todas tienen derecho, no se puede acordar solamente con una. Ojalá que tampoco tenga que ver con algún acuerdo y algún acompañamiento a la ley base solamente por eso, dejando afuera al resto de las 59 universidades. Ojalá que no sea así, que en estos próximos días empiecen a caer a acuerdos con cada una de las facultades y que sea similar, por supuesto, al que acordó la UBA. Leticia. Bueno, me parece que también es una oportunidad para poner en discusión la relación entre Buenos Aires y el interior, poner en discusión el federalismo y de qué manera se traslada esa idea y ese horizonte federal y ese acuerdo federal al sistema universitario. En las universidades o socialmente se viene discutiendo, se ha discutido esporádicamente la cuestión del sistema universitario, si hace falta extender el sistema hacia otras provincias, hacia otras localidades. En Córdoba tenemos proyectos que, bueno, también suben y bajan en función de algunas negociaciones no tan transparentes. Pero me parece que incluso si fuera cierto que la UBA negocia por su parte y después atrás el resto de las universidades, también es algo que tendríamos que poner sobre la mesa, porque obviamente no es una novedad, pero creo que es en este sentido, una buena oportunidad que salga esto a la luz como mecanismo para discutir de qué manera podemos construir otras maneras no solo de negociar presupuestos, sino de funcionar el sistema universitario y el Estado en general, ¿no? Con un carácter más federal, más transparente también. Bueno, yo trato de ver y tratamos de ver el vaso medio lleno de estas situaciones que nos permiten poner en discusión cosas que hace tiempo que necesitamos discutir. También los presupuestos, ¿no? Los presupuestos y para qué usamos el presupuesto que tiene la universidad, de qué manera seguimos fortaleciendo la presencia de la universidad en la resolución de los problemas sociales. Seguimos extendiendo este conocimiento que se produce y seguimos siendo cada vez más inclusivos como sistema universitario para garantizar esas expectativas de movilidad social que decía Dante recién. Grego, me queda un minutito para el cierre nomás. Sí, pedirle a la gente que habitualmente consume nuestros productos que esté prendida con estas discusiones, porque lo que se está poniendo en juego es quizás una de las instituciones más importantes de nuestra provincia, de nuestra ciudad, la que marca gran parte del pulso y de la historia de lo que es el sentir cordobés, la idiosincrasia cordobesa, y nada, todos somos parte de esa comunidad universitaria y de esa universidad a la que estamos dispuestos y dispuestas a defender fuertemente y no dar un paso atrás cuando quieran avanzar sobre cualquiera de sus brazos. Muchísimas gracias a los tres. No, gracias. Redacción Abierta. Nosotros, después de esa imagen que vieron al principio del bloque, con ese abrazo hermoso, les volvemos a decir gracias nuevamente por haber estado acá, por hacernos sentir que todavía tenemos un lugar y que cuando los llamamos están acá al toque y vienen y nos abrazamos fuerte. Pausa, la primera en Redacción Abierta, ya venimos.